Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con la unidad 3 que empezamos el último día. Y el último día estuvimos viendo, bueno, pues algunas de las cosas relevantes en cuanto a la instalación sería. Explicábamos el concepto de instalación, que básicamente era pues copiar los ficheros necesarios para que una aplicación o un sistema operativo pudiera funcionar. Veíamos lo que era un asistente, veíamos también, bueno, cómo el actual sistema operativo que tuviéramos instalado influía por sus características en la instalación de aplicaciones. No es lo mismo instalar una aplicación con interfaz gráfica que sin interfaz gráfica. Y también veíamos un poquillo el que significaba el concepto de libre y propietario. Veíamos también un poco las licencias de software y cómo era un contrato que nos imponía una serie de restricciones a la hora de utilizar el software de la manera que nosotros considerásemos oportunos, o bien justo lo contrario, nos daba la libertad para que lo hiciéramos de la manera que nosotros consideramos necesaria. Veíamos cómo el concepto de software libre era un concepto que chocaba, era antagónico al concepto de software propietario, y también veíamos algunos de los requisitos, algunos de los aspectos necesarios a tener en cuenta para la correcta planificación de una instalación. Tan sencillas como el precio, la licencia o los requisitos mínimos que tuviera de procesador o memoria RAM. Y empezaríamos una parte nueva, que sería la de máquina virtual. Bueno, pues el concepto virtual, ya se ha explicado en algún momento, significa básicamente que es mentira. Es decir, algo que es virtual es algo que solo existe en el mundo de las ideas. Es algo que no es real y por lo tanto no es tangible. Cuando hablamos de una máquina virtual, realmente estamos hablando de un software que se comporta como si fuera un sistema informático completo y por lo tanto permite eh, bueno, pues sistema operativo dentro de esa máquina virtual. El concepto contrario sería el de máquina real, es decir, la máquina real sería el sistema informático que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, en mi caso, pues yo estoy utilizando el portátil y esa sería la máquina real. Sobre esa máquina real yo instalaría un gestor de máquinas virtuales. Ese gestor de máquinas virtuales lo llamaremos hipervisor y sobre ese hipervisor, bueno, pues yo puedo generar una máquina virtual, es decir, una máquina que en realidad no existe. Bueno, pues lo que comentaba anteriormente, una máquina virtual es simplemente una pieza de software que simula un sistema informático, un ordenador, de manera que puedo ejecutar programas como si fuera una máquina real. Posteriormente subiré un pequeño tutorial de VirtualBox y veremos cómo puedo ejecutar aplicaciones de Windows sobre un Linux. Realmente lo que hago es que creo una máquina virtual donde instalo el sistema operativo Windows y puedo ejecutar, por lo tanto, todas las aplicaciones que sirvan para Windows las puedo ejecutar desde mi portátil, que solamente tiene un Ubuntu Mate. Básicamente lo que hace una máquina virtual es compartir los recursos que tiene la máquina real de manera que pues, se genere una aplicación que simula ser un ordenador. Las máquinas virtuales son software, mientras que las máquinas reales evidentemente son hardware. Y un concepto que merece la pena tener en cuenta desde el primer momento es el concepto de host y guest. El host hace referencia a la máquina real, mientras que los guests serían las máquinas virtuales. Es decir, host significa anfitrión, guest significa huésped o invitado. Y bueno, cuando hablamos del host, hablamos de la máquina real. Cuando hablamos del guest o los guests, yo puedo tener varias máquinas virtuales ejecutándose simultáneamente, pues serían los huéspedes. Los huéspedes. En segundo, por ejemplo, veremos cómo podemos utilizar estos gestores de máquinas virtuales de manera que yo pueda tener un laboratorio de pruebas que me permite ver cómo interactúan pues, máquinas dentro de mi máquina real, sin necesidad de salir al mundo exterior, comprar varios ordenadores, ponerlos en red y comprobar cómo funcionan. Las máquinas virtuales son súper útiles como laboratorio de pruebas. Bueno,
El otro concepto que ya se ha introducido anteriormente es el concepto de hipervisor. Un hipervisor básicamente podemos considerar que es simplemente un gestor de máquinas virtuales. Punto. Es decir, es una aplicación, una pieza de software que me permite crear máquinas virtuales, me permite eliminarlas, me permite modificarlas, me permite gestionarlas de la manera que sea necesaria. Básicamente lo que cogeremos es decirle, oye, pues esta máquina virtual que estoy creando, quiero que tenga, por ejemplo, 1 GB de RAM de la RAM real que tiene mi ordenador. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un ordenador con 6 GB de RAM. Bueno, pues yo puedo crear una máquina virtual y le asigno a esa máquina virtual 1 GB de los de mi memoria. De tal manera que mi ordenador, mi máquina real, ya no tiene 6 gigas a su disposición, sino que solamente contiene 5, porque hay 1 giga que ya está siendo asignada a esa máquina virtual. Y así es como funciona, simplemente cojo trozos de recursos de la máquina real y se la asigno a esa máquina virtual. Y además cuentan con una pequeña BIOS que permite arrancar el sistema operativo que yo instale sobre esa máquina. Básicamente, además, los hipervisores se dividen en dos categorías, como aparecen por aquí. Tendríamos la categoría tipo 1, que sería hipervisores como por ejemplo un SXI o un Proxmox, y los tipo 2, que serán los que nosotros utilicemos normalmente, que serían por ejemplo pues el VirtualBox o el VMware Player o el VMware Workstation. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues la diferencia es que los hipervisores de tipo 1 requieren instalarse, perdón, al contrario, los de tipo 1 no requieren nada, simplemente contienen un pequeño sistema operativo ya incluido que les permite gestionar las máquinas virtuales directamente. Es decir, no necesitan nada, se pueden instalar directamente en un servidor, por ejemplo. Suelen ser mucho más eficientes, pero también suelen ser más caros y por supuesto más difíciles de gestionar porque requieren una máquina solo para ello. Para nosotros es mucho más cómodo utilizar hipervisores de tipo 2. Los hipervisores de tipo 2 son aquellos que se instalan sobre un sistema operativo que ya está existente en la máquina real. Es decir, en un hipervisor de tipo 2 yo tengo mi hardware, por encima tendríamos el sistema operativo de la máquina real. En mi caso, por ejemplo, pues sería un Ubuntu Mate. Y sobre ese sistema operativo real, digamos que instalamos el software que me permite gestionar las máquinas virtuales, es decir, el hipervisor de tipo 2 correspondiente. Durante las clases aquí utilizaremos VirtualBox. Bueno, continuemos. Pues un poco lo que comentábamos, ¿no? En los hipervisores de tipo 2, pues yo tengo el hardware, sobre ese hardware tengo el sistema operativo que se está ejecutando en la máquina anfitriona y sobre ese sistema operativo yo instalaría el hipervisor. Por ejemplo, pues el VirtualBox que se comporta como una aplicación más. Ahora, ese hipervisor yo creo mis propias máquinas virtuales. Por ejemplo, aquí aparecen dos máquinas virtuales creadas, la primera y la segunda. En contraposición a esa idea tenemos los hipervisores de tipo 1 que directamente se instalan sobre el hardware. Nos fijamos aquí, la parte que falta es la del sistema operativo. El hipervisor ya contiene una capa, un pequeño sistema operativo mínimo que normalmente suele ser muy eficiente porque solamente tiene que ejecutar una aplicación que sería el propio hipervisor. Bueno, algunos ejemplos de máquinas virtual que podemos encontrar, bueno, pues serían estos que aparecen por aquí. Luego mostraré algunos para que se vea, ¿no? Por ejemplo, es posible ver cómo era Windows, las primeras versiones de Windows, simplemente utilizando una máquina virtual. Cuando realmente si quisiéramos instalar un Windows 2.0 en una máquina real, pues no tendría que tener una configuración de hardware determinada. Por ejemplo, yo que sé, un procesador de 16 bits, por decir algo, ¿no? O quizás no sea capaz de reconocerme más de X megas de RAM. Todo eso es posible hacerlo. Un concepto similar, pero que no es realmente el mismo, sería el concepto de emulador. Un emulador es muy parecido a una máquina virtual,
pero no es exactamente una máquina virtual. ¿Por qué? Porque un emulador realmente lo que hace es que simula todas las características hardware de esas máquinas y me permiten ejecutar programas que están pensados para una arquitectura en otra arquitectura diferente. Una máquina virtual no hace eso. Una máquina virtual se está ejecutando sobre tu procesador real y sobre tu memoria RAM real. No está emulando una arquitectura diferente. Un emulador, sin embargo, bueno, pues me permite ejecutar un programa que está pensado, por ejemplo, para una Super Nintendo en mi PC. O un emulador que me permita emular todas las características hardware que tiene algo tan concreto como una PlayStation 3. Y eso me permite tranquilamente coger y utilizar juegos que fueron diseñados para la PlayStation 3 dentro de mi PC. Porque está emulando completamente las características hardware. La máquina virtual lo que hace simplemente es asignarse o utilizar trozos de los recursos de mi máquina real. ¿De acuerdo? No es exactamente el mismo concepto, aunque son similares. Bueno, ¿por qué se utilizan máquinas virtuales? Y al final podría ser más sencillo pensar, bueno, pues yo cojo un ordenador real, ¿no? Un PC, compro un servidor y directamente instalo ahí lo que necesito. Bueno, pues cuando uno lleva más tiempo en el mundo de la informática y se pone a pensar las ventajas que tienen las máquinas virtuales son abrumadoras. Primero tiene un ahorro en costes bestial. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, varios servidores, un servidor de FTP, uno de correo electrónico, uno de DNS, uno de DHCP, bueno, pues si en cada uno de esos servicios requiere un servidor aparte, evidentemente necesito mucho más espacio, son muchas más máquinas, necesito gastar más energía, probablemente cada servidor de eso tendrá su propio adaptador de corriente, fuente de alimentación y lo que sea, ¿no? Bueno, pues sin embargo, con una máquina virtual yo tengo un ordenador, un único ordenador que sea más o menos potente y cada uno de esos servicios los puedo instalar en una máquina virtual separada. Eso es una grandísima ventaja. A la hora de realizar, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Que en un momento determinado yo tengo un servidor que sirve de DHCP. Por la razón que sea, pues me he quedado con poca memoria RAM. Necesita más memoria RAM para seguir funcionando. Bueno, pues yo tendría que apagar el ordenador, coger, abrirlo, la nueva memoria RAM, añadirla y reiniciar. Bueno, pues todo eso requiere un tiempo. ¿Cómo sería una máquina virtual? Una máquina virtual sería básicamente cojo la máquina, la apago, y asigno más memoria RAM, la reinicio. ¿Vale? Es simplemente modificar la configuración de la máquina virtual. En fin, muchísimas más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, bueno, hay aplicaciones que solo existen para un determinado sistema operativo. Si yo las quiero utilizar en otro sistema operativo, bueno, pues una de las maneras de hacerlo es con una máquina virtual. Aparte, bueno, pues como campo de pruebas es grandísimo y evidentemente tiene muchísimas más ventajas si en vez de utilizar un hipervisor de tipo 2, utilizamos un hipervisor de tipo 1. También tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, es evidente que es un sistema mucho más complejo. Evidente, por lo tanto, que la gente que lo vaya a estar utilizando requiere una formación. Entonces, nosotros, para poder utilizarla, primero tendremos que hacer algún tipo de práctica que permita explicaros cómo se utilizan esas máquinas virtuales. De hecho, ya lo he comentado, he hecho un pequeño vídeo donde hay un curso, un tutorial breve de introducción a VirtualBox. También es necesario, bueno, pues una planificación más cuidadosa. Puede haber, bueno, errores por un mal uso y la última que aparece por ahí es simplemente que no hay un estándar. Eso también es cierto. Es decir, cada solución de virtualización es de su padre, de su madre y muchas veces son incompatibles entre sí. Aparte, que suelen ser soluciones en parte mucho más caras que utilizarlo de otra manera. Bueno, tipos de virtualización existen muchas, por ejemplo, las que estamos utilizando, las que utilizaremos nosotros, pues sería directamente con hipervisores de tipo 2 que permiten utilizar pues, los sistemas operativos.
También tenemos hipervisores de tipo 1, pero también podemos virtualizar los servicios de almacenamiento, como por ejemplo los NAS o los LVM. Y también podemos, bueno, incluso virtualizar aplicaciones y otro tipo de virtualizaciones más que existen, simplemente para que nos suenen un poco algunas de las palabras que aparecen por aquí, algunas de las marcas y tener un poquillo más de vocabulario a la hora de hablar. Pero realmente esta parte no es interesante. El mercado, bueno, pues dependiendo de lo que estemos hablando, hay un mercado que se está definiendo cada vez más. Por ejemplo, Amazon se está convirtiendo en un contenedor, un contendiente bastante grande dentro de todo el mercado de la virtualización. Hablaríamos también de Oracle, la que nosotros vamos a utilizar, pero hay muchas otras marcas, por ejemplo, que son relevantes. VMware es uno de los actores más relevantes en esta confrontación, ¿no? En este mercado. También podríamos hablar de Proxmox y hablaríamos de otras muchas cosas como, bueno, Kubernetes, Docker, Vagrant, incluso ThinkApp para virtualizar aplicaciones. En fin, es un mercado tremendísimamente grande, muy complejo y que además mueve muchísimo dinero. El objetivo un poco nuestro es simplemente que empezar a rascar un poquillo en la superficie de ese mercado y que veamos un poco las posibilidades que tiene. Y ya cada uno, bueno, pues, elegirá su camino, iréis aprendiendo más por vuestra cuenta o mirad algunas cosas por ponerlo en contexto, ¿vale? Esto que aparece aquí en el gráfico de la izquierda es el mercado de virtualización en 2017. 2017 ya ascendía a 3.300 millones de dólares. Es decir, un mercado bastante relevante. Fijaos, bueno, pues por ejemplo, por ponerlo en contexto, en 2023, que se espera, las proyecciones que hay económicas, bueno, pues se espera que el mercado llegue a los 18.000 millones de dólares. Dice muy pronto. Bueno, pues eso es mayor que el Producto Interior Bruto de muchos países europeos, países pequeños, pero mayor que esos países. Por ejemplo, mayor que Bosnia y Herzegovina, o mayor que Montenegro, mayor que Andorra. Es mayor que el Producto Interior Bruto de Nicaragua, o de Jamaica, o de Albania. Es decir, el mercado de la virtualización es mayor que el Producto Interior Bruto de muchos países. También tenemos, bueno, por poner en contexto, fijaos, en 2019 el mercado global de la música movió 19.000 millones. Nosotros estamos diciendo que en 2023 el mercado de la virtualización llegará a mover 18.000. Es decir, prácticamente a la par el mercado global de la música de la virtualización. ¿Qué significa esto? Esto básicamente lo que quiero decir es que se mueve muchísimo dinero, aquí hay mucho mercado, el mercado no deja de crecer, fijaos, la proyección es brutal y por supuesto hay también mucho trabajo. Un trabajo que además, por lo menos de momento, está muy bien pagado. Así que la recomendación es, el que más gana es el que más sabe, aprende más. En fin, bueno, pues aproximadamente, por ponerlo también en contexto, ¿no? Dice que Hollywood, ya no hablamos de toda la música del planeta, sino hablamos solo y exclusivamente de Hollywood, que por supuesto es el mercado de cine más grande del mundo, pues mueve, haciendo, bueno, un estudio entre 2019 y 2015, de media, aproximadamente todos los años ha ido moviendo unos 10.000 millones. Bueno, pues 10.000 millones, hablamos de Hollywood, hablamos que en 2017 un tercio era el mercado de esos 10.000 sería el mercado de la virtualización, es decir, son números muy llamativos, ¿vale? En fin, a partir de aquí, bueno, pues empezaríamos en clase alguna práctica donde explicaríamos el uso de un hipervisor. Para eso tendré otro vídeo preparado con un tutorial sobre VirtualBox. Algunas preguntas que podrían ser interesantes. ¿Puedo crear una máquina virtual con 8 GB de RAM si mi ordenador solo tiene 6? ¿Puedo crear una máquina virtual con un disco duro de 100 GB si mi ordenador solo tiene 50 GB libres?
Bueno, pues eso se contestará más adelante. Y a partir de aquí, bueno, pues lo que vendría sería, para terminar el tema, una instalación típica de un sistema operativo. En el vídeo de VirtualBox ya se hace, se instala creo que es un Ubuntu lo que instalo en ese vídeo. Y en clase, bueno, pues instalaremos también algún sistema operativo un poco de Microsoft para que veamos cómo se instala un Windows 7, un Windows 10 y para que veamos un poco el asistente. La única parte realmente importante o un poquito más peliaguda en cuanto a la instalación de un sistema operativo sería la parte referente a las particiones, ¿de acuerdo? Y eso lo veríamos un poco más adelante. Desde aquí veríamos el proceso de arranque de un sistema operativo, en este caso, bueno, pues sería el de el de un Android o un Linux, que son muy similares. Y bueno, veríamos cómo sería el proceso de arranque. Y poquito más. La última parte del tema sería qué cosas habría que hacer una vez que hemos instalado nuestro sistema operativo. Explicaríamos cómo arranca el sistema operativo y también cómo se hagan las diferencias entre suspender, apagar, hibernar y reiniciar. Y veríamos, bueno, pues algunas que otras diferencias que veremos en la parte práctica de la asignatura y por lo tanto lo veremos en clase. Poco más. Así que, bueno, pues terminamos con esto la unidad y me despido. Hasta luego.